Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin parece que ya ha comenzado la próxima estructura operativa. ¿Qué oportunidades vamos a tener para los próximos días? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar leyendo hoy. Gigantes tecnológicos dudan en adoptar Bitcoin. ¿Por qué? Banco de Inglaterra investiga la exposición de los bancos al mercado cripto. Primera sentencia de prisión por evasión fiscal con criptomonedas. Ejecutivos corporativos baten récord de ventas de acciones con Bitcoin en una subida del 130% en el último año. Usuario de Ledger pierde 10 Bitcoins en ataque de phishing. Argentina y El Salvador acuerdan regular los activos digitales. Riot Platforms compra más de $500 millones en Bitcoin. Vanek predice corrección cripto durante el Q1 de 2025 tras máximos históricos en el Q4. Gobierno de Japón revela tenencia de reservas de Bitcoin vinculadas a Satoshi. Y por último, CleanSpark asegura $550 millones en financiamiento con notas convertibles. Pero antes vamos a estar comentando la situación de Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en días anteriores habíamos comentado cómo seguíamos viendo presión compradora sobre la zona media de la estructura operativa, que está en torno a los 95.135, y gracias a esta presión compradora el precio de Bitcoin volvió a atacar la zona de la resistencia, que os recuerdo que está en los 99.638 aproximadamente. Bien, después de alcanzar esta zona operativa, el precio parecía que consolidaba la ruptura e intentaba iniciar un movimiento de continuación alcista, pero sobre estos niveles estábamos viendo cómo ya empezaba a entrar presión vendedora y el precio no estaba siendo capaz de continuar con este movimiento alcista, demostrando después de este movimiento bastante debilidad en el corto plazo e incluso llegando a amenazar con volver a reingresar en la estructura, alcanzando la zona de resistencia que habíamos medio consolidado como un soporte y esperando a ver si llegábamos a tener ese reingreso posteriormente. Pues bien, continúa entrando presión compradora sobre este nivel. Esto, dentro de lo que cabe, son buenas noticias, ya que el precio no está reingresando en la estructura y por lo tanto no está volviendo a recuperar el equilibrio dentro de esta, así que consideraríamos esto pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo y además parece que el precio podría haber iniciado ya la nueva estructura operativa para este fin de semana. Una estructura que probablemente se va a desarrollar fuera de la estructura que hemos estado trabajando hasta ahora. También es de un time frame más bajo y va a ser la que vamos a establecer ahora mismo. Considero que la zona de resistencia tendría que ser este máximo de aquí y luego la zona del soporte esta otra de aquí. Tendríamos los 102.520 como zona de resistencia y luego los 99.255 como zona de soporte, considerando por lo tanto que hemos tenido aquí un Buying Climax, un AR y estaríamos viendo probablemente el ST, finalizando con esto con la fase A de la estructura y esperando que durante las próximas horas el precio de Bitcoin pueda continuar lateralizando sobre este rango de precios que acabamos de establecer. Recordemos que durante el fin de semana el mercado cripto suele estar bastante más tranquilo, así que no me extrañaría nada que pudiésemos tener este escenario no solo para las próximas horas, sino que hasta el lunes probablemente el precio se puede llegar a mantener durante este tiempo rangueando sobre esta zona operativa. Y como os digo, aunque la aceptación del fin de semana no es del todo real, por lo que acabamos de comentar de que tiende a lateralizar, es cierto también que no está reingresando en la estructura y que si hubiese demostrado debilidad, el precio hubiese reingresado y luego ya hubiese lateralizado, cosa que no estamos viendo. Así que dentro de lo que cabe sí que tenemos que considerar esto como una pequeña señal positiva para Bitcoin, una pequeña señal alcista. Además, el precio está buscando equilibrio sobre este nodo de los 101.380, que dentro de lo que cabe es bastante positivo, ya que es casi el último nodo que tenemos antes de máximos históricos, así que eso también es una pequeña muestra de fortaleza en el corto plazo. De hecho, lo que estamos viendo de momento en esta nueva estructura es un T secundario muy cerca de la parte alta de la estructura, que aunque no es la mayor muestra de fortaleza, sí que es una que debemos de tener en cuenta. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces
a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts sobre los 102.855. Luego, respecto a lo que es el indicador de tendencia, veo algo bastante interesante, y es que en estas últimas horas vemos cómo el indicador de tendencia pasa de marcar un nivel 0 prácticamente a pasar al 1, después al 2 y actualmente marcando un nivel 3. Quizás poniendo como objetivo el buscar esta liquidez que acabamos de comentar en zona de shorts. Así que muy pendientes, porque si esta señal se mantiene durante las próximas horas, podría ser que el precio de Bitcoin quisiese buscar esta liquidez en zona de shorts. En zona de longs no se ve gran cosa, está bastante distribuido todo. Respecto a liquidez de 100x, tenemos en estos 103.765. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos en esta zona de los 102.838. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos en zona de shorts también desde los 102.650 hasta los 103.925. Y respecto a la liquidez de 10x, pues vemos a partir de los 104.665 en adelante. En el multibook estábamos viendo bastantes compras sobre la zona de los 98.500. También vemos compras en esta zona de los 99.950, que estas sí que se mantienen, porque estas que habíamos comentado no. Y luego también vemos algunas compras sobre los 98.000. Las compras que estaban en los 96.000 se han terminado retirando también. Y vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Aquí estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Tenemos en los 99.420... y luego en estos 96.875. En los CVDs estamos viendo ventas importantes. Cuidado con esto porque vemos ventas por parte de Binance primero, luego Coinbase también vendiendo, OKX vendiendo muy fuerte también, igual Bybit en algunos puntos, Bitfinex metiendo ventas fuertes también. El único que está comprando es Kraken en este caso. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, aunque en zona de shorts tenemos aquí un poquito, en los 102.015, y en zona de longs tenemos sobre todo en torno a los 99.895. En los mapas de high leverage estamos viendo varias zonas en zona de longs. Tenemos los 100.255 y tenemos también aquí en los 99.618. Y ahora vamos a estar comentando las noticias. Empresas como Amazon y Microsoft enfrentan presiones de activistas para incluir Bitcoin en sus balances financieros. Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, sugiere que esta adopción podría aumentar significativamente el valor de estas compañías. Sin embargo, la volatilidad de Bitcoin y la incertidumbre regulatoria plantean riesgos que podrían hacer que estas empresas duden en adoptar la criptomoneda. El regulador financiero del Reino Unido está recopilando datos sobre la exposición de las instituciones financieras a las criptomonedas. Este esfuerzo busca evaluar los riesgos potenciales asociados con los activos digitales y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Un inversor de Texas ha sido condenado a 2 años de prisión por no declarar más de $4 millones en ganancias de Bitcoin. Este caso marca un precedente legal en la persecución de la evasión fiscal relacionada con criptomonedas en Estados Unidos. Los ejecutivos están vendiendo sin precedentes, con 6 vendedores aproximadamente por cada uno de los compradores. Mientras tanto, Bitcoin, tras superar los $100.000, está registrando en torno a un 130% de ganancias en 2024, superando a la mayoría de los activos tradicionales. Un usuario de la billetera de hardware Ledger informó la pérdida de 10 bitcoins y $1,5 millones en un ataque de phishing. La comunidad cripto y Ledger han vinculado el incidente a una transacción maliciosa que ocurrió en febrero de 2022. La Comisión Nacional de Valores de Argentina y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador acuerdan una cooperación para fortalecer la regulación y supervisión de los activos digitales, promoviendo la protección de los inversores y la innovación en el sector. Riot Platforms, una de las principales empresas de minería de Bitcoin, ha comprado más de $500 millones en la criptomoneda.
Esta adquisición refuerza la confianza de la empresa en el futuro del activo digital, en un momento en el que Bitcoin ha mostrado un fuerte rendimiento en el mercado. La firma de inversión VanEck ha publicado un informe en el que predice que el mercado de criptomonedas alcanzará máximos históricos en el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, advierte que habrá una corrección importante en el primer trimestre de 2025, destacando la volatilidad habitual del mercado cripto. Circulan rumores de que el gobierno de Japón podría tener acceso a una importante reserva de bitcoins. Posiblemente esto estaría vinculado a Satoshi Nakamoto. Aunque no se ha confirmado oficialmente, esta noticia ha generado especulaciones sobre el control de grandes cantidades de Bitcoin por parte de las autoridades japonesas. CleanSpark, una empresa de minería de Bitcoin, ha conseguido 550 millones de dólares a través de la emisión de notas convertibles. Los fondos se utilizarán para expandir sus operaciones de minería de Bitcoin, destacando el creciente interés de los inversores institucionales en el sector cripto. Respecto a Ethereum, vemos algo bastante positivo y es que continúa el equilibrio sobre esta zona operativa. Habíamos dicho ayer cómo había rechazado este nodo que hubiese sido el mejor, pero bueno, dentro de lo que cabe está buscando equilibrio sobre el segundo, así que consideramos esto también pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo. Sobre todo después de lo que habíamos comentado anteriormente de haber rechazado esta zona operativa. Aquí podría haber buscado equilibrio en caso de tener pues cierta debilidad, pero el precio lo ha terminado rechazando, así que volvemos a observar presión compradora sobre estos 3.600 aproximadamente. De momento considero que está haciendo algo similar a Bitcoin y que por lo tanto probablemente vamos a tener una estructura operativa de este estilo. Voy a ajustarla un poquito mejor porque la verdad es que no la he puesto del todo correcto. Ahí está. Bien, pues tendríamos como zona de resistencia los 3.987 y como zona de soporte los 3.835. Considerando que probablemente igual incluso que el T secundario es este, desde mi punto de vista creo que tendría ya cierto sentido y podríamos ver una fase B todavía que podría continuar desarrollándose. Veremos si tenemos que considerar esto el T secundario. Tengo algunas dudas, pero bueno, viendo la duración que puede tener la estructura debido a que estamos en fin de semana, eso creo que es lo de menos. Iremos sacando conclusiones a medida que el precio vaya avanzando y desarrollándose. En los mapas de liquidaciones estamos viendo bastante liquidez en estos 4.050 respecto a la liquidez de 100X estábamos viendo en estos 3.950, pero lo limpiaron. Ahora mismo no veo ningún otro nivel destacable. Respecto a liquidez de 50X tenemos estos 3.990 y estos 4.053 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 25X en este caso tenemos en los 4.050 y en estos 3.795. Y respecto a la liquidez de 10X tenemos en estos 4.050 y en estos 4.100 podríamos decir y 4.105. En el multibook que estábamos viendo que había compras en los 3.300 se han retirado y lo que sí que veo es un gran volumen de compras. Y cuando digo gran, es un gran volumen y muy distribuido desde los 3.830 hasta los 3.720. Muy curioso esto. Y en los mapas de The Kingfisher podríamos destacar que hay liquidez cerca del precio ahora mismo en ambos lados y luego en zona de longs tenemos un poquito más en los 3.735.